Hola, estamos de vuelta. Aquí sigue la W y vamos a arrancar con un acertijo. Uy, ¿sí? Está Sí, misterioso. queriendo Está juguetón. darnos hoy curiosidad. Es que es jueves de acertijos en Sigue la W Digital. Bueno, me gusta, me gusta. Primero que todo, gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Gracias por estar de la mano de la información, las denuncias, los reportajes y las entrevistas de interés que siempre estamos trayéndole a ustedes a través de esta señal digital de Sigue la W. Paola, arranco con usted. Uy. El acertijo de hoy. ¿Desde Hágale. hace cuántos años le están prometiendo a los colombianos que van a cambiar o acabar con las corporaciones autónomas regionales CAR? 15 años. 15 años, entonces, a ver, yo aquí digo, ayúdeme, Andrea, por favor, Sí. hay que hacer suma y restas. 15 Bueno. años, estamos en 2022. Oye, Paola, usted es la aritmética rápida. 15 años significa ¿cuánto? 2007. 2007, listo. Entonces, Paola, 2007, yo anoto, ¿no? Yo anoto aquí, Paola, Sí. 2007. 2007, esto es Gobierno gobierno Uribe. de... Gobierno Uribe. Álvaro Uribe. Sí. Andrea, acabar con las CAR. ¿Desde hace cuánto? Yo digo que desde hace 30 años. ¿Hace 30 años? Sí. Uy, no, hace 30 años las crearon, Andrea, tampoco. Bueno, entonces 25. No, ya que usted dijo una No, cifra. no, yo no, dije, no, espere. dijo 30 años. Bueno, yo digo que en el gobierno de Samper. No, tampoco. Pero bueno, ¿De Gaviria? no voy a destruir el asertivo para Bueno, a ver. Mauricio, que también está conectado virtualmente. Mauricio, con su catarro, ¿hace cuántos años nos están hablando de acabar con las CAR, las corporaciones autónomas regionales, que para muchos son unas entidades que parecen más de adorno y para pagar favores políticos antes que de verdad era una verdadera autoridad ambiental? Hace 20 años. 20 años. Usted dice año 2002, gobierno Uribe. Entonces, Mauricio, año 2002. ¿Sabe por qué le hago esa pregunta? Y de repente ustedes, si quieren participar a través del chat del YouTube Live, los leemos con este acertijo de arranque de Sigue la W Digital, porque habla de una realidad política muy a la colombiana, al mejor estilo de lo que usted nos contaba ayer, Paola, con el río Magdalena. Aquí se hacen promesas para no cumplirlas. Sí, señor. Entonces, aquí nos llevan décadas prometiendo que se va a recuperar la navegabilidad del río Magdalena, no lo cumple. Aquí nos hacen promesas, diga cualquier promesa, Andrea, que no nos hayan cumplido en los últimos 2 gobiernos. Y a ver qué encuentra algo. Sí, el Parque del Café. ¿Qué pasó con el Parque del Café? O sea, el el que nos traía Mauricio en esa denuncia que fue una promesa del gobierno Duque. ¿Cuál? Mauricio, écheme ¿Cuál? una mano. ¿Cuál, ¿Cuál es Mauricio? ese parque que prometió el presidente Iván Duque? Aerocafé, Ese, el aeropuerto del café. Mezclé las dos cosas. El aerocafé, perdón. El aeropuerto del café. El Pero mire, aeropuerto del El café. parque que queda en Pereira, el que iban a construir en una base militar. ese parque Exactamente, también el fue- Sí, aeropuerto del el café. que es para los 3 departamentos del Sí. eje cafetero. ¿Listo? Sí. Exacto. Bueno, en mi memoria, que puede fallar, estamos hablando de la elección de Santos, o sea, año 2010, que se hizo por primera vez, como promesa además de un candidato, Juan Manuel Santos, el anuncio de que se iban a acabar las corporaciones autónomas regionales por ser nidos de corrupción y organismos inoperantes. Año 2010. Han pasado 12 años. 12 años. Los 2 gobiernos de Santos y un gobierno de Duque. Y ahí están. Y como Johnny Walker, siguen tan campantes que uno se pregunta a qué estamos jugando. Y claro, entonces se le vienen a uno a la cabeza algunos hechos que hemos registrado aquí en Sigue la W. Por ejemplo, Paola, ¿se acuerda cuando fuimos al departamento de Santander y mostramos cómo la corporación autónoma de esa zona cercana al Magdalena no había hecho nada a pesar de las pruebas de unas filtraciones de unos pozos petroleros? Sí, señor, me acuerdo muy bien que hablamos aquí incluso con el vocero de esa corporación y a pesar de las evidencias que mostraban contaminación y pues afectación ambiental en esa región del país, la CAR con las manos, con los brazos cruzados, Juan Pablo. Oiga, Pero, a ver, otro ejemplo, Andrea. Sí. ¿Se acuerda cuando fuimos, perdóneme, tranquilo. al departamento del Meta y mostramos unos desarrollos
agrícolas gigantescos que estaban haciendo unos inmigrantes llegados de los Estados Unidos y de Belice, que empezaron a incluso quemar vegetación nativa para hacer su siembra de soya y no recuerdo de qué otros productos. Claro. Lo mismo, llamamos en ese momento a Cormacarena y como Sí, si nada, ¿no? lo recuerdo perfectamente, que esa era la pregunta que quedó ahí en el tintero de las comunidades y de los denunciantes. Bueno, ¿y la SCAR qué? La Corporación Autónoma Regional que le compete toda esta zona. Pero además, mire que estoy encontrando aquí un artículo de 146.com donde dice: en 12 años, según documentos oficiales del Congreso de la República, ha habido 19 intentos fallidos por acabar la SCAR, o a menos hacerles cambios estructurales. Y recuerdan que Álvaro Uribe prometió al asumir su mandato, y también lo hizo el presidente Santos por decreto. Entonces desde Uribe. Entonces le pegó Mauricio, que dijo 2002. Mauricio, lo felicito. Le pegó al acertijo del día. Muy 20 bien. años, 20 años. Muy bien. Venga, la comunidad de la que usted hablaba ahorita son los menonitas. Los que menonitas. allí en el Meta estaban en Puerto Gaitán exactamente, habían hecho que toda una gran zona fuera devastada para dar paso a cultivos de maíz. Eso de verdad está todavía en veremos, no ha pasado nada, absolutamente nada, y son muchas las quejas de la comunidad que allí habita por esta afectación que está haciendo esta comunidad allí en Puerto Gaitán. Bueno, pues Mauricio, que parece también el delegado de ponerle la lupa a la SCAR en el país, hoy nos trae un nuevo informe sobre lo que uno podría llamar la inoperancia de estas corporaciones autónomas regionales en una misión que además debería ser primordial, la protección de los bosques. Pero vuelvo y repito, 20 años los políticos prometiéndonos que van a acabar con la SCAR, 20 años y no pasa nada. Mauricio, ahora, ¿cuál es el balance que se hace sobre la no protección de la SCAR a nuestros bosques? Pues Juan Pablo, es un panorama muy complejo el que presenta la Contraloría General. Se dice por lo menos que en los últimos 30 años unos 75 millones de hectáreas han sido deforestadas en el país. Esto es una cifra alarmante, además que diariamente se estarían perdiendo unas 500 hectáreas de bosque. Entonces, y de selva. Entonces es una situación muy compleja que se está viviendo en todo el país. ¿Esto por cuenta de qué? De la minería ilegal, también de la tala indiscriminada de árboles para dar paso a la ganadería, también por el licenciamiento que se está otorgando en algunas zonas para que se haga explotación minera, ya sea en páramos o en zonas de protección natural, y que no están siendo bien controladas. ¿Por quién? Por las autoridades, por todas las autoridades en todo el país. No hay esa articulación, pero principalmente de las corporaciones autónomas regionales. Esta es una auditoría que está realizando la Contraloría General, e incluso ya se habla de por lo menos 20 departamentos en los cuales se hizo seguimiento a estas corporaciones autónomas regionales y no están cumpliendo aparentemente con su trabajo. Aquí también hay que advertir que muchas de esas corporaciones autónomas regionales reciben recursos millonarios. Pongamos el caso de la corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR Cundinamarca, reciben millonarios recursos, y eso se deben invertir para la protección del medio ambiente y para la protección de todos los ecosistemas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces de estos recursos se están yendo para algún tipo de contratación que ya sea para beneficiar a alguno de los contratistas que quieren realizar alguna actividad en las regiones. Entonces esto es lo que está preocupando a las autoridades. Bueno. ¿Qué se debe hacer? Pues esa es la pregunta, Juan Pablo, porque desde mucho tiempo atrás se viene hablando de reformar las corporaciones o de acabarlas. Sí. Pues Mauricio, vamos con su invitado para poder hacer esta radiografía sobre lo que está pasando en realidad con las corporaciones autónomas regionales. ¿Con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con Gabriel Adolfo Jurado. Él es el Contralor Delegado para el Medio Ambiente. Contralor, bienvenido a Sigue la W. Ustedes tienen preparado o están preparando un informe final de una auditoría que se está realizando en todo el país, en todo lo que tiene que ver con el manejo del medio ambiente y la protección de los ecosistemas, de todas las selvas, de los bosques. ¿Cuál ha sido esa participación o ese control que están ejerciendo las corporaciones autónomas regionales en el país? ¿Es deficiente? ¿Es bueno? ¿Es regular? ¿Definitivamente es malo?
Mauricio, buenas tardes a Juan Pablo y a la mesa y a toda la audiencia de la W. Bueno, mira, básicamente nosotros estamos haciendo, digamos, acciones en dos sentidos. Una, mirando el comportamiento de las CAR en la ejecución de sus planes, programas y presupuestos. Y dos, mirando el tema de la deforestación con lupa. El tema de la deforestación es un tema que, como tú lo mencionabas, de 75 millones de hectáreas de bosque que teníamos en el año 1990, hoy al año 2022 estamos llegando a 58 millones de hectáreas. Es decir, se ha perdido más de 14 millones de hectáreas en los últimos 30 años. Y esto es muy grave porque estos son procesos irreversibles y son procesos en los que desafortunadamente el Estado ha sido débil. El Estado no ha respondido a esta dinámica. Fíjense que hoy en día se están deforestando 500 hectáreas. Esto es una locura a los ojos de todo el mundo. Esto es inaudito. Para ilustrar un poco a la audiencia, 500 hectáreas de bosque serían más o menos 1000 estadios El Campín diarios. Esto no puede ser. Estamos hablando de cerca de 180.000 hectáreas de bosque que se deforestan cada año. Y eso merece un examen profundo, primero de la institucionalidad. Efectivamente, como Juan Pablo lo mencionaba, las CARs no están cumpliendo con su deber de vigilancia. Hay una debilidad en la vigilancia. Hay una debilidad también en los programas que se adelantan. El Ministerio de Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Defensa y en una mesa grande de muchas instituciones, se creó la CONALDEF, que es una comisión que articula esta lucha para parar la deforestación. Pero no ha sido suficiente, porque es que seguimos perdiendo 1000 hectáreas, 1000 estadios El Campín diarios en deforestación, a los ojos de todo el mundo. Entonces, ¿dónde está la madera? ¿Qué está pasando? Los incendios son detectables. Entonces hay una debilidad y por supuesto esa debilidad toca a las CAR, porque las CAR son autoridad de vigilancia ambiental en su zona. Sí. Y fíjense que si bien Artemisa ha logrado, digamos, importantes capturas, pues esto no es suficiente. Sí. Aquí el Estado tiene que actuar de manera integral. Pero, Contralor, perdóneme, yo quiero que entonces veamos si esto es una deficiencia en cuanto a la estructura de las CAR o de repente es algo que va un poco más allá. Y cuando me refiero a deficiencia es que, como usted bien lo señala, es una autoridad ambiental que tiene una misión de vigilancia, pero las CAR cuentan con herramientas suficientes para poder ejercer esa acción de vigilancia para evitar que se dé esta destrucción de nuestro patrimonio natural, de nuestros bosques. Sí, así es, Juan Pablo. Yo creo que es un tema de deficiencia institucional de las CAR, porque efectivamente ellos tienen mecanismos jurídicos para hacer esa vigilancia, los procesos sancionatorios para el control de las especies maderables que se circulan. Y ahí, digamos que en buena parte lo que ha faltado es una indebida articulación. Uno entendería que, por ejemplo, Corpo Amazonía, que es una corporación que está en Leticia, en el sur del país, con un área bastante amplia, es una entidad muy pequeña. Entonces no puede ser que esta entidad tan pequeña tenga a su mando un área tan grande para el control de la deforestación. Entonces esto se vuelve una tierra de nadie, donde todo el mundo deforesta y no pasa nada. Y si vamos, por ejemplo, al Chocó, que es la otra zona del país que tiene grandes índices de deforestación, Codechocó es una corporación que estuvimos examinando y creo que no hay más de 10 expedientes administrativos sancionatorios por el tema de maderas. Esto no puede ser. Esto tiene que ser una estrategia completamente articulada desde el gobierno nacional, el Ministerio de Ambiente, las Fuerzas Armadas, la policía, la sociedad civil. Que es que la sociedad civil, nosotros los ciudadanos, tenemos que entender la gravedad de esto. Mire, el 60% de los gases de efecto invernadero que se producen hoy en Colombia los está produciendo la quema y los incendios forestales para hacer deforestación para ganadería. Venga, Contralor. Agricultura extensiva para minería ilegal. Contralor. Esto es un tema muy, muy grave, Juan Pablo. Sí, pero venga, Contralor, digamos que se ejerciera algún tipo de acción. Y ahorita mencionábamos el ejemplo de una denuncia que se hizo aquí en este espacio cuando la comunidad menonita llegó a prenderle fuego a una parte de los llanos orientales para ponerse a hacer allí sus cultivos. Esas acciones que puede emprender la Corporación Autónoma Regional, ¿qué tanto pueden garantizar la protección de
de la zona de reserva o de los bosques. ¿Por qué? Porque es que finalmente la corporación actúa a posteriori, cuando ya se hizo el daño, cuando ya talaron los bosques, cuando ya no hay árboles, cuando se acabó con la capa vegetal. Es decir, toca llegar a ver lo que quedó, que generalmente no es nada, y ya se perdió el bosque, se perdió la fauna, se perdió la biodiversidad. Sí, eso es muy cierto y justamente por eso, Juan Pablo, nosotros estamos preparando un ejercicio de actuación de fiscalización en este segundo semestre, porque hemos encontrado que muchas cosas no están funcionando. Por ejemplo, si se deforesta para tener extensiones de haciendas ganaderas, que es lo que está pasando hoy al sur del departamento de Guaviare, en plena Amazonía, en los parques nacionales naturales, pues es lógico que le pongamos un freno al comercio de ese ganado. Entonces ahí tiene que entrar el Ministerio de Agricultura y el ICA para empezar a hacer exigibles los certificados de origen de los productos cárnicos. Porque si les quitamos a los mafiosos que están deforestando, porque eso es una cosa importante que hay que decirla, esto no es un colono o una persona y su familia, no. Estos son mafias muy organizadas que se están apoderando de la selva para explotación ganadera, para cultivos ilícitos, para minería ilegal, y son bandas criminales con muchísimo dinero. Entonces, al final, parte del ejercicio es pararle los flujos económicos. Por eso en esta actuación que estamos iniciando vamos a meter al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Ambiente, por supuesto, vamos a meter todo lo que tiene que ver con el ICA y los controles a estos productos maderables y ganaderos que salen de estas regiones, porque esa es una de las formas que hay que hacerlo. Pero al final esto es un tema articulado, esto no lo pueden hacer solo las CAR, no lo puede hacer solo el Ministerio, no lo puede hacer solo la Contraloría, esto es un tema de Estado, el problema ya se salió de madre. No es un problema de una entidad, es un problema del Estado. Y por supuesto que, como lo decía, la sociedad civil tiene ahí una participación muy importante. Contralor, dentro de las funciones que tienen las corporaciones autónomas regionales, ¿cuáles no se están cumpliendo? No sé si usted nos puede dar algunos ejemplos de eso que han encontrado, por lo menos en las 20 visitas con las corporaciones autónomas regionales que han logrado visitar, de esas falencias que evidencian una falta de actividad de las corporaciones autónomas regionales en las zonas, en las regiones, sobre todo donde se está deforestando y afectando el medio ambiente. Sí, eso es cierto. Yo creo que ahí hay una deficiencia en las tareas de vigilancia y de prevención, justamente porque las corporaciones, de alguna manera, en sus funciones de vigilancia y en sus funciones sancionatorias, no han sido efectivas. Yo revisaba las auditorías últimas y es increíble ver que en zonas como el Chocó, que tiene tanta deforestación, no hayan más de 10 procesos administrativos sancionatorios por tema de comercio ilegal de maderas. Eso no tiene ningún sentido. Obviamente uno entiende que se está frente a un fenómeno de bandas criminales organizadas y pues un funcionario o dos funcionarios de la CAR solos no podrían hacer esta actividad. Pero sí es importante fortalecer esa articulación de fuerzas de policía y de la actividad de vigilancia para poder hacer efectiva la tarea que tienen que hacer las CAR. Yo creo, y lo mencionaban ustedes ahora, creo que sí es importante en todo caso entrar a revisar esa funcionalidad. Herramientas jurídicas hay, lo que pasa es que operativamente los resultados son muy bajos. Contralor, de mafias que estarían detrás de todo esto. Pero yo quiero llevarlo un poquito más allá. ¿Hay corrupción? Porque con meras imágenes satelitales, si se quisiera, uno podría hacer el seguimiento de dónde están cortando la madera, por qué río la están sacando y a qué aserraderos ilegales la están llevando. Eso se puede hacer por imágenes de satélite. Y uno pensaría que un Codechocó pues debería hacer ese ejercicio. Por eso le hablo. ¿Hay corrupción? Le pregunto. ¿Hay de pronto una estrategia para no actuar y dejar que esto pase? Probablemente sí, Juan Pablo. Nosotros no tenemos evidencia porque no hemos recibido denuncias, pero esa reflexión suya es válida. Es que por eso lo decía hace un rato, ¿cómo es posible que circulen por caminos y carreteras camionados de madera y nadie se da cuenta? Eso no puede pasar. Que para no ir lejos, lo de los satélites es muy importante y eso se está haciendo y ese control lo está haciendo hoy el programa Artemisa,
pero el tema es que si la madera la sacan, esa madera va en camiones o va a aserraderos, lo hemos visto en transporte fluvial, ¿cómo es posible que nadie se da cuenta? Ahí tiene que haber una actuación articulada de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, que debe ir más allá de Artemisa, tiene que ir a la cotidianidad, que Artemisa hace operativos muy buenos, claro que sí, y se ha mejorado mucho, no se puede decir que no, pero es que los mafiosos no paran, todos los días están tumbando 500 hectáreas, entonces hay que hacer algo para que eso no pase. Y eso supone necesariamente una articulación y un apoyo a esas tareas de vigilancia de las CARC, y también que las CARC de verdad empiecen a enfocar sus planes de acción en el control de estos fenómenos que están dando, porque realmente, en opinión de la Contraloría, y lo van a ver en los informes que vamos a producir, pues las actividades de vigilancia son bastante débiles. Sí. Contralor, teniendo en cuenta todo esto que se ha dicho, quisiera volver al punto inicial. ¿Usted cree que las corporaciones autónomas regionales se deben acabar o se deben reformar? No, yo creo que, y digamos que en eso, pues debo ser muy cuidadoso porque la Contraloría no puede coadministrar ni sugerir que se haga o no. Pero yo creo que reformar las corporaciones ayudaría a focalizar el esfuerzo que ellas están haciendo en estas tareas tan importantes. Y ustedes lo decían al principio del programa, hace más de 30 años estamos hablando de las reformas de las CARC. Se han presentado muchos proyectos de ley y ninguno ha prosperado. Pero yo creo que es que esto hay que verlo de manera integral como un mecanismo para la protección del medio ambiente. Y en ese sentido yo creo que revisar y fortalecer las funciones de la CARC en su tarea de vigilancia, en su tarea de control, le hace bien al país y le hace bien inclusive a las mismas CARC. Sí, Contralor Delegado, me llama la atención que usted dice, esperen los informes que vamos nosotros a producir y seguramente no serán los primeros que hace la Contraloría. Pero entonces, ¿qué pasa con esos informes? ¿Se quedan en el papel? ¿Por qué nunca prosperan? Si son muy graves los hallazgos, usted nos lo está mostrando acá, pero entonces, ¿qué alcance tiene ese concepto de la Contraloría? No, sí tiene varios alcances. Mira, hay unas acciones de mejora que nosotros estamos imponiendo en esos informes a las corporaciones, justamente porque encontramos debilidades en sus procesos de vigilancia. O sea, eso tiene un efecto porque al final ellos tienen que elaborar un plan de mejora y si no lo cumplen, eso va a tener sanciones. Obviamente, dentro de estos informes, en muchos casos se generan hallazgos con incidencias disciplinarias por omisión de los funcionarios de las CARC en el cumplimiento de sus deberes. Seguramente también se pueden encontrar hallazgos fiscales. O sea, esto va más allá de quedarse en un informe en donde estamos colocando sobre la mesa la problemática, sino se están generando sanciones a través de los hallazgos que estamos presentando. Doctor Gabriel Adolfo Jurado, Contralor Delegado para Medio Ambiente, muchas gracias y saludamos ahora a Ramón Leal, él es el director ejecutivo de Asocarse, es la entidad que agremia a todas las corporaciones autónomas regionales del país. Señor Leal, bienvenido a Sigue la W. Ya vimos este panorama un poco crítico de lo que está pasando en el país y con el control o poco control que estarían dejando de ejercer algunas corporaciones autónomas regionales en el país. ¿Cuál es esa posición de ustedes? Y no sé si consideren que sea necesario reforzarlas, acabarlas o renovarlas. Muchas gracias, Mauricio. Un saludo a toda la mesa, a sus compañeros de mesa, Juan Pablo, Andrea, Paola. Un saludo especial al doctor Gabriel Jurado, Contralor Ambiental. Yo primero que todo quiero agradecerle el espacio que nos permitan intervenir. Nosotros como Asocar representamos y ayudamos a articular a las corporaciones autónomas regionales a nivel nacional. Trabajamos por el posicionamiento de estas entidades a nivel nacional y en ese contexto es muy importante estos espacios que nos abre los medios de comunicación tan importantes como la W. Quiero resaltar que nosotros compartimos la preocupación por los problemas ambientales, pero tenemos una función muy especial que lamentamos un poco la estigmatización, un poco porque siempre las noticias malas son las que salen, digamos, de alguna manera se resaltan en los medios, pero hay una gestión muy importante que se hace y creo que, como lo decía el señor Contralor,
y yéndome un poco a su pregunta, nosotros también somos conscientes que tenemos que fortalecer la institucionalidad ambiental. Y recordemos que las corporaciones sí, tienen 22 años de existencia, porque nacieron 19 años, 22 años de existencia, nacieron en 1993 con la ley 99, ¿cierto? De 1993. En ese contexto, me equivoqué, 29 años ya de existencia, ¿cierto? En ese contexto lo que les quería decir es que como corporaciones, desde un principio las corporaciones nacieron por la constitución política, ¿cierto? Y casi que ustedes lo han dicho, casi que año a año desde que se crearon las corporaciones hemos tenido intentos de reforma de las corporaciones, un poco porque no se ha entendido lo que quiso la Constitución del 91, que de alguna manera nosotros en este momento con mucha expectativa, pero también con mucha esperanza con el nuevo gobierno del presidente Petro, pues que lo ha dicho y lo dice en su programa de gobierno, pues va a defender la Constitución Política del 91, y a partir de ese principio lo que se quiso es que el ambiente se manejara desde la región y con la autonomía, pero la Constitución la desarrolló la Ley 99. Y para hablar de lo que ustedes nos estaban comentando, por decir algo, el sector hidrocarburos, la competencia se la reservó el gobierno nacional en la Ley 99 para manejar lo que es el sector de hidrocarburos y todo lo que es la gran minería. Doctor Ramón, y las corporaciones, Ramón, Mauricio. Pero perdóneme, doctor Ramón, porque es que no podemos, o sea, se me va el programa si hacemos la historia de las CAR. Y si quiere otro día, pues lo hacemos. Usted hablaron de la historia, pero un especial me refiero a lo que ustedes necesiten. Pero hablemos del tema puntual, porque es que estamos hablando de 500 hectáreas de áreas deforestadas, y según lo que dice la Contraloría es, mientras las CAR están mirando hacia otro lado. El caso del Chocó, pues me parece exageradamente grave. Apenas 11 actuaciones administrativas cuando están literalmente acabando con la selva de esa zona del país. ¿Por qué la falta de acción? Juan Pablo, usted mismo lo decía y lo decía el Contralor, o sea, tenemos unas zonas del país donde tenemos una complejidad de actores, inclusive ilegales. El mismo Contralor se refería a actores ilícitos, actores ilegales, donde están manejando unos negocios ilegales, pero las corporaciones como tal, digamos, dentro de su capacidad institucional y en medio de esa complejidad que se da en el territorio, buscan alternativas para mejorar su gestión. Yo le puedo hablar del Pacífico, si usted me lo permite, y le digo, las corporaciones inclusive, junto con la Procuraduría General de la Nación, suscribieron la Alianza para la lucha contra la deforestación y el tráfico ilegal de madera en el Pacífico, y están trabajando no solo con el Chocó, sino que se unió con la CBC, con Corpo Nariño, con la CRC, que es la del Cauca, y con la Carter, para poder trabajar integralmente la lucha contra la deforestación. Pero ahí, digamos, y todos lo sabemos, pues hay presencia de actores ilícitos, y por eso se articulan, digamos, con estas estrategias que mencionaba el mismo Contralor, como es la de las Fuerzas Armadas con Artemisa y con la Comisión Nacional contra la Deforestación, porque se requiere la presencia, digamos, de todo el Estado. Un funcionario de una corporación con un carnet no puede controlar, digamos, todas esas actividades ilícitas, pero en articulación con todas las instituciones del Estado, y estas son estrategias relativamente recientes de los últimos 4 años, nos han permitido también mostrar algunos resultados importantes. Les cuento, por decir algo, en el 2021, entre las corporaciones del Pacífico se hicieron 1.343 operativos que lograron el decomiso de aproximadamente 6.700 metros cúbicos de madera. Seguramente esto no es suficiente ante la magnitud del problema, pero si no existieran las corporaciones, seguramente las cifras de deforestación serían muchísimo mayores. Entendemos y sabemos que los retos son mayores y tenemos que fortalecernos y articularnos. Confiamos mucho en que con la misma visión de la Contraloría, con la misma visión del nuevo gobierno, podamos, digamos, mejorar y fortalecer sobre todo estas corporaciones que tienen muy baja capacidad institucional frente a una problemática muy grande.
Es importante fortalecer estas corporaciones autónomas regionales, como usted lo dice, pero se necesita también que el personal y que todas estas entidades entiendan, reconozcan que no se está haciendo un buen trabajo. Yo le pregunto puntualmente, ¿usted cree que las corporaciones autónomas regionales del país se convirtieron en fortines políticos? No, le puedo contestar contundentemente que no. Le cuento, con la función pública recientemente se llenaron por concursos de meritocracia 2.300 cargos de funcionarios de las corporaciones autónomas regionales atendiendo al concurso nacional que se hace, y estos cargos se llenaron con personas que llegaron por meritocracia a las corporaciones autónomas regionales. Entonces, de aproximadamente 5.000 funcionarios que conforman las plantas de personal de todas las corporaciones del país, en los últimos 3 años, como le digo, más del 50% de este personal ha llegado por meritocracia a las corporaciones autónomas regionales, y son personas que conocen el territorio, que están en el territorio, pero la capacidad institucional, claro, se queda corta ante la magnitud de la problemática, y por eso estoy convencido y estoy de acuerdo, como lo dice el Contralor, y creo que en medio de todo ustedes también lo están planteando, que hay una necesidad de fortalecer esta institucionalidad y poder volver a lo que quería la Constitución del 91, y es que el sector ambiental, como autoridades ambientales, pero también como gestión ambiental, se maneje con las regiones, pero también se necesitan recursos y necesita fortalecer esa capacidad institucional. Pues don Ramón Leal, que ojalá sea así, para que no sigamos contando hectáreas y hectáreas y hectáreas de bosques deforestados, sino que al contrario, podamos contar la historia de cómo caen los delincuentes responsables de hacerle daño a nuestra biodiversidad. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Muchas gracias, Juan Pablo y compañeros de la W. Muchas gracias, señor Contralor. Al Contralor Gabriel Adolfo Jurado también muchísimas gracias. Una pausa muy corta y nos vamos a hablar, Paola, del futuro de las EPS, que es uno de los grandes interrogantes con la llegada del nuevo gobierno. Se acaban las EPS, ¿qué diálogo ha habido entre el presidente Petro, sus delegados y los delegados de las entidades promotoras de salud? Eso será después de una cortiquitica pausa, porque aquí sigue la W.